Azteca, de Gary Jennings. Parasiania. Ustedes me dicen entonces que tengo que perecer como también las flores que cultivé perecerán. ¿De mi nombre nada quedará? ¿Nadie mi fama recordará? Pero los jardines que planté son jóvenes y crecerán. Las canciones que canté, cantando se seguirán. Huexotzincatzin, príncipe de Texcoco, 1484. Al legado y capellán de su majestad. Corte de Castilla, Valladolid. Al legado y capellán de su majestad, Fray Juan de Zumárraga, recientemente presentado obispo de la sede de México, a su cargo. Deseamos informarnos de las riquezas, de las creencias y ritos y ceremonias que tuvieron en tiempos ya pasados los naturales habitantes en esa tierra de la Nueva España. Es nuestra voluntad ser instruidos en todas estas materias concernientes a la existencia de los indios en esa tierra antes de la llegada de nuestras fuerzas libertadoras, evangelistas, de nuestros embajadores y colonizadores. Por lo tanto, es nuestra voluntad que seáis informado en persona por indios ancianos, a quienes debéis hacer jurar para que lo que digan sea verdadero y no falso, de todo lo concerniente a la historia de su tierra, sus gobernantes, sus tradiciones, sus costumbres, etc., añadiendo a esa información la que aporten testigos, escritos, tablillas u otros registros de esos tiempos ya idos, que puedan verificar lo que se dice, y enviad a vuestros frailes a que busquen e indaguen sobre esos escritos entre los indios. Os mando atender dicha instrucción y servicio con la mayor prontitud, cuidado y diligencia, porque este es un asunto muy importante y necesario para la exoneración de nuestra real conciencia, y que dicho relato sea escrito con mucho detalle. Exe signum Carolus R. Capítulo 1. Rex et Imperator. Hispania Carolus Primus, Sacri Romani Imperi Carolus Quintus. Capítulo 1. HS. Santificada, cesárea, católica majestad, el emperador don Carlos, nuestro señor rey. Que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestra majestad don Carlos, por la gracia divina eternamente augusto emperador, y que con vuestra estimada madre la reina doña Juana, que junto con vuestra majestad, por la gracia de Dios, reyes de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de las Islas Caribes, de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias, islas y tierra firme del mar Océano, condes de Flandes y del Tirol, etc. Muy afortunado y excelentísimo príncipe, desde esta ciudad de Tenochtitlán, México, capital de su dominio de la Nueva España, a 12 días después de la Asunción, en el año del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo, de 1529, os saludo. Solamente hace 18 meses, vuestra majestad, que nos, el más humilde de vuestros vasallos, en atención a vuestro mandato, asumimos este cargo por triple folio, nombrado el primer obispo de México, protector de los indios e inquisidor apostólico, todo en uno en nuestra pobre persona. En los primeros 9 meses desde nuestra llegada a este nuevo mundo, hemos encontrado mucho y muy arduo trabajo por hacer. De acuerdo con el real mandato de este nombramiento, nos,
nos hemos esforzado celosamente en instruir a los indios en el deber de tener y de adorar al único y verdadero Dios que está en el cielo, y por quien todos viven y se mantienen. Y además, para instruir y familiarizar a los indios en la muy invencible y católica majestad, el emperador Don Carlos, quien por mandato de la divina providencia, el mundo entero debe servir y obedecer. Inculcar estas lecciones, señor, no ha sido fácil para nos. Hay un dicho aquí entre nuestros compañeros españoles que ya existía mucho antes de nuestra llegada. Los indios no oyen más que por sus nalgas. Sin embargo, tratamos de tener en mente que estos indios, o aztecas, como actualmente la mayoría de los españoles llaman a esta tribu o nación, en particular, miserables y empobrecidos espiritualmente, son inferiores al resto de la humanidad. Por consiguiente, en su insignificancia, merecen toda nuestra tolerante indulgencia. Además de atender a la instrucción de los indios de que únicamente hay un solo Dios en el cielo y el emperador en la tierra, a quien deben servir todos ellos, que han venido a ser vuestros vasallos, y además de tratar otros muchos asuntos civiles y eclesiásticos, nos hemos intentado cumplir el mandato personal de vuestra majestad, preparar prontamente una relación de las condiciones de esta terra pa incógnita, sus maneras y modos de vida de sus habitantes, sus costumbres, etc., que anteriormente predominaban en esta tierra de tinieblas. La real cédula de su más altiva majestad especifica a nos que para poder hacer la crónica requerida, seamos informados personalmente por indios ancianos. Esto ha sido causa de una pequeña búsqueda, puesto que, a la total destrucción de la ciudad por el capitán general Hernán Cortés, quedaron muy pocos indios ancianos de quienes poder tener una historia oral verídica. Incluso los trabajadores que actualmente reconstruyen la ciudad son en su mayor parte mujeres, ancianos decrépitos que no pudieron tomar parte en las batallas, niños y safios campesinos traídos a la fuerza de los alrededores, todos ellos estúpidos. Sin embargo, pudimos rastrear a un indio anciano de más o menos 63 años, capacitado para ayudarnos con esta crónica. Este mexica, pues él niega los apelativos de azteca e indio, tiene para los de su raza un alto grado de inteligencia. Es poseedor de la poca educación que se daba en tiempos pasados en estos lugares, y ha sido en su tiempo escribano de lo que pasa por ser escritura entre estas gentes. Durante su vida pasada, tuvo numerosas ocupaciones, aparte de la de escribano: guerrero, artesano, mercader viajante e incluso una especie de embajador entre los últimos gobernantes de este lugar y los primeros libertadores castellanos. Debido a esa tarea, pudo absorber pasablemente parte de nuestro lenguaje. A pesar de que rara vez comete faltas en castellano, nos, por supuesto, deseamos precisar todos los detalles. Así es que hemos traído como intérprete a un joven que tiene bastantes conocimientos en náhuatl, que es como los aztecas llaman a su lenguaje gutural de feas y alargadas palabras. En la habitación dispuesta para estos interrogatorios, hemos reunido también a 4 de nuestros escribanos. Estos frailes son versados en el arte de la escritura veloz, con caracteres conocidos como puntuación tironiana, que se usa en Roma cada vez que el Santo Padre habla para su memoranda, y también para anotar los discursos de muchas gentes a la vez. Nos pedimos al azteca que se siente y nos relate su vida. Los 4 frailes garrapatean afanosamente con sus caracteres tironianos, sin perder ni una sola de las palabras que saltan de los labios del indio. ¿Saltar? Sería mejor decir que las palabras llegan a nosotros como el torrente de una cascada, alternativamente repugnantes y corrosivas. Pronto vos veréis lo que deseamos decir, señor.
Desde el primer momento en que abrió la boca, el azteca mostró una gran irreverencia por nuestra persona, nuestro hábito y nuestro oficio como misionero, que su reverenda majestad escogió personalmente para nos, y consideramos que esta falta de respeto es un insulto implícito a nuestro soberano. Siguen a esta introducción, inmediatamente después, las primeras páginas de la narración del indio, sellado para ser visto solamente por vuestros ojos, Señor. Este manuscrito saldrá de Tezuitlán de la Veracruz pasado mañana, a la salvaguarda del capitán Sánchez Santoveña, maestre de la carabela Gloria. Dado que la sabiduría, sagacidad y distinción de su cesárea majestad son conocidas universalmente, podemos dar pesadumbre a vuestra imperial majestad, atreviéndonos a hacer un prefacio a estas páginas unidas con Cabet. Pero en nuestra calidad episcopal y apostólica, sentimos que estamos obligados a hacerlo. Nos estamos sinceramente deseosos de cumplir con la cédula de vuestra majestad, en mandar una relación verdadera de todo lo que vale la pena de conocer de esta tierra. Otros, aparte de nos, os dirán que los indios son criaturas miserables, en las cuales apenas se puede encontrar vestigios de humanidad, que ni siquiera tienen un lenguaje escrito comprensiblemente, que nunca han tenido leyes escritas, sino solamente costumbres y tradiciones bárbaras, que siempre y todavía son adictos a toda clase de interperancias, paganismo, ferocidad y lujuria, que hasta recientemente torturaban y quitaban la vida violentamente a causa de su diabólica religión. No creemos que una relación válida y edificante pueda ser obtenida de un informante como este azteca arrogante o de cualquier otro indígena, aunque ésta sea clara. Tampoco podemos creer que nuestro santificado emperador don Carlos no se sentirá escandalizado por la iniquidad, la lascivia y la impía charlatanería de este altanero ejemplar de una raza despreciable. Los papeles anexados son la primera parte de la crónica del indio, como ya hemos referido. Nos deseamos fervientemente y confiamos en que también, por órdenes de vuestra majestad, sea la última. Que nuestro Señor Jesucristo guarde y preserve la preciosa vida y muy real persona y muy católico estado de vuestra majestad por largo tiempo, con mucho más acrecentamientos de reinos y señoríos, como vuestro real corazón desea. De santificada, cesárea, católica majestad, por siempre fiel vasallo y capellán, exe signum, Fray Juan de Zumárraga, obispo de México, inquisidor apostólico, protector de los indios. Incipit. Crónica relatada por un indio viejo de la tribu llamada comúnmente azteca, cuya narración fue dirigida a su ilustrísima, el muy reverendo don Juan de Zumárraga, obispo de la sede de México, y anotada verbatim ab origine por Fray Gaspar de Gallana J., Fray Toribio Vega de Aranjuez, Fray Jerónimo Muñoz G., Fray Domingo Villegas e Ibarra, Alonso de Molina, Interpres. Dixit. Mi señor. Perdóneme, mi señor, de que no conozca su formal y digno tratamiento honorífico, pero confío en no ofender a mi señor. Usted es un hombre y jamás ningún hombre entre todos los hombres que he conocido en mi vida se ha resentido por haber sido llamado señor. Así que, mi señor o su ilustrísima, ¿no es así? Hallo un tratamiento todavía más esclarecido, lo que nosotros llamaríamos en estas tierras un aguacuahuitl, un árbol de gran sombra. Su ilustrísima, así lo llamaré entonces.
Estoy muy impresionado, Su Ilustrísima, de que un personaje de tan alta eminencia haya llamado a una persona como yo para hablar en su presencia. Ah, no, Su Ilustrísima, no se moleste si le parece que le estoy adulando. Su Ilustrísima, corre el rumor por toda la ciudad, y también sus servidores aquí presentes me lo han manifestado en una forma llana, de cuán augusto es usted como hombre, Su Ilustrísima, mientras que yo no soy otra cosa más que un trapo gastado, una migaja de lo que fui en otro tiempo. Su Ilustrísima está adornado con ricos atavíos, seguro de su conspicua excelencia. Y yo, solamente soy yo. Sin embargo, Su Ilustrísima desea escuchar lo que fui. Esto también me ha sido explicado. Su Ilustrísima desea saber lo que era mi gente, esta tierra, nuestras vidas en los años, en las gavillas de años, antes de que le pareciera a la excelencia de su rey liberarnos con sus crucíferos y sus ballesteros de nuestra esclavitud, a la que nos habían llevado nuestras costumbres bárbaras. ¿Es esto correcto? Entonces, lo que me pide Su Ilustrísima está lejos de ser fácil. ¿Cómo en esta pequeña habitación, proviniendo de mi pequeño intelecto, en el pequeño tiempo de los dioses, de nuestro Señor, que ha permitido preservar mis caminos y mis días? ¿Cómo puedo evocar la inmensidad de lo que era nuestro mundo, la variedad de su pueblo, los sucesos de las gavillas tras gavillas de años? Piense, Su Ilustrísima, imagíneselo como un árbol de gran sombra. Vea en su mente su inmensidad, sus poderosas ramas y los pájaros que habitan entre ellas, el follaje lozano, la luz del sol a través de él, la frescura que deja caer sobre la casa, sobre una familia, la niña y el niño que éramos mi hermana y yo. ¿Podría Su Ilustrísima comprimir ese árbol de gran sombra dentro de una bellota como la que una vez el padre de Su Ilustrísima empujó entre las piernas de su madre? Ya, he desagradado a Su Ilustrísima y consternado a sus escribanos. Perdóneme, Su Ilustrísima. Debí haber supuesto que la copulación privada de los hombres blancos con sus mujeres blancas debe ser diferente, más delicada, de como yo los he visto copular a la fuerza con nuestras mujeres en público. Y seguramente la cristiana copulación, de la cual fue producto Su Ilustrísima, debió de haber sido aún mucho más delicada que... Sí, Su Ilustrísima, desisto. Sin embargo, Su Ilustrísima puede darse cuenta de mi dificultad. ¿Cómo hacer posible que Su Ilustrísima, de una sola ojeada, pueda ver la diferencia entre nuestro entonces inferior a su ahora superior? Tal vez baste una pequeña ilustración para que usted no necesite molestarse en escuchar más. Mire, Su Ilustrísima. Mire, Su Ilustrísima, a sus escribanos. En nuestro idioma se les llama los conocedores de palabras. Yo también fui escribano, y bien me acuerdo de lo difícil que era transmitir al papel de fibra, o de cuero de venado, o de corteza de árbol, los esqueletos de las fechas y sucesos históricos, y eso con poca precisión. A veces incluso, a mí me era difícil leer mis propios dibujos en voz alta sin tartamudear, unos cuantos momentos después de que los colores se hubieran secado. Sin embargo, sus conocedores de palabras y yo hemos estado practicando mientras esperábamos la llegada de Su Ilustrísima, y estoy asombrado. Estoy maravillado de lo que cualquiera de sus reverendos escribanos puede hacer. Pueden escribir y leerme no solamente la sustancia de lo que hablo, sino cada una de las palabras, y con todas las entonaciones, las pausas y las expresiones de mi discurso. Yo pensaría que esto es una capacidad extraordinaria de memoria y de imitación. Nosotros también teníamos nuestros memoristas de imitación. Nosotros también teníamos nuestros memoristas de palabras.
pero me dicen, me demuestran, me comprueban que todo aparece escrito en sus hojas de papel. Me felicito a mí mismo, su ilustrísima, por haber aprendido a hablar su idioma con la poca perfección que han podido alcanzar mi pobre cerebro y mi pobre lengua. Pero su escritura estaría fuera de mi alcance. En nuestra escritura pintada, los propios colores hablaban, cantaban o lloraban. Los colores eran necesarios. Teníamos muchos: rojo sangre, rojo magenta, oro ocre, verde aguacatl, azul turquesa, chocolatl, gris barro, negro de medianoche. A pesar de eso, no eran adecuados para captar cada palabra individual, por no mencionar los matices y el hábil uso de las frases. Sin embargo, cualquiera de sus conocedores de palabras puede hacer precisamente eso: anotar para siempre cada parte de palabra con solo una pluma de ganso, en lugar de un manojo de cañas y pinceles. Y lo que es más maravilloso, con un solo color: la decocción del negro óxido, que me dicen que es tinta. Pues bien, su ilustrísima, en resumidas cuentas, ahí tiene en una bellota la diferencia entre nosotros los indios y ustedes los hombres blancos, entre nuestra ignorancia y sus conocimientos, entre nuestros tiempos pasados y su nuevo día. ¿Satisfaría a su ilustrísima el simple hecho de que una pluma de ganso ha demostrado el derecho de su pueblo para gobernar y el destino de nuestro pueblo para ser gobernado? Ciertamente eso es todo lo que su ilustrísima desea de nosotros los indios: la confirmación de la conquista victoriosa que fue decretada, no por sus armas y artificio, ni siquiera por su Dios todopoderoso, sino por su innata superioridad sobre las criaturas menores que somos nosotros. Ninguna palabra más que yo dijese podría respaldar los juicios astutos de su ilustrísima acerca de la situación pasada o presente. Su ilustrísima no necesita más de mí o de mis palabras. Mi esposa es vieja y enferma, y no hay quien la cuide. Y aunque no puedo fingir que lamenta mi ausencia, sí le molesta. Achacosa e irascible, no es bueno que ella se disguste. No me conviene. Por lo que, con sincero agradecimiento a su ilustrísima, por la forma tan benévola con que su ilustrísima recibió a este viejo miserable, ya me voy. Le ruego que me disculpe su ilustrísima. Como usted ya lo ha hecho notar, no tengo permiso de su ilustrísima de irme cuando me dé la gana. Estoy al servicio de su ilustrísima por todo el tiempo que... Mis disculpas otra vez. No me había dado cuenta de que había estado repitiendo su ilustrísima más de 30 veces durante este breve coloquio, ni que lo he estado diciendo en un tono especial de voz. Sin embargo, no puedo contradecir la notación escrupulosa de sus escribanos. De ahora en adelante, intentaré moderar mi reverencia y mi entusiasmo hacia su título honorífico, señor obispo, y mantener un tono de voz irreprochable. Y como usted lo ordena, continúo. Pero ahora, ¿qué voy a decir? ¿Qué le gustaría escuchar? Como nuestra vida está medida, la mía ha sido larga. No morí durante mi infancia como pasa con muchos de nuestros niños. No morí en la guerra o en el campo de batalla, ni fui sacrificado en alguna ceremonia religiosa, como le ha sucedido a muchos por su propia voluntad. No sucumbí por el exceso de bebida, ni por el ataque de un animal salvaje, o la lenta descomposición del ser comido por los dioses. Esa terrible enfermedad que ustedes llaman lepra. No morí por contraer ninguna de las otras muchas enfermedades terribles que ustedes trajeron con sus barcos, a causa de las cuales tantos miles de miles han perecido. Yo sobreviví aún a los dioses, los que para siempre serían inmortales.
He sobrevivido a más de una gavilla de años para ver, hacer, aprender y recordar mucho. Pero ningún hombre puede saberlo todo, ni siquiera lo de su propio tiempo. Y la vida en esta tierra empezó inmesurables años antes que la mía. Solamente de mi vida puedo hablar, solamente de la mía, que puedo hacer volver como una sombra de vida por medio de su tinta negra. Había un esplendor de lanzas, un esplendor de lanzas. Un anciano de nuestra isla de Xaltocan siempre empezaba de este modo sus historias sobre batallas. A nosotros, los que le escuchábamos, nos cautivaba al instante y seguíamos su narración absortos, aunque describiera una de las batallas menos importantes. Y una vez que había contado los sucesos precedentes y los que estaban por venir, quizás resultara un cuento frívolo que no valiera la pena de ser narrado. Sin embargo, tenía la habilidad de llegar inmediatamente al momento más dramático de su relato, para luego ir entretejiendo alrededor de su narración. A diferencia de él, yo no puedo hacer otra cosa más que empezar desde el principio y pasar a través del tiempo exactamente como lo viví. Todo lo que ahora declaro y afirmo ocurrió. Yo narro solamente lo que pasó, sin inventar y sin falsedad. Beso la tierra. ¿Eso quiere decir? Lo juro. Ok ye neka. Como ustedes dirían, érase una vez. Cuando en nuestra tierra nada se movía más rápido de lo que nuestros mensajeros veloces podían correr, excepto cuando los dioses se movían. Y no había ningún ruido más fuerte que el que podían hacer nuestros voceadores a lo lejos, excepto cuando los dioses hablaban. En el día que nosotros llamamos Siete Flor, en el mes del dios ascendente, en el año 13 Conejo, el dios de la lluvia Tlaloc era el que hablaba más fuerte, en una tormenta resonante. Esto era poco usual, ya que la temporada de lluvias debía haber terminado. Los espíritus Tlaloque, que atendían al dios Tlaloc, estaban golpeando con sus tenedores de luz, rompiendo las grandes cáscaras de nubes, despedazándolas con gran rugido de truenos y escupiendo violentamente sus cascadas de lluvia. En la tarde de ese día, en medio del tumulto causado por la tormenta, en una pequeña casa en la isla de Xaltocan, nací de mi madre para empezar a morir. Como ustedes pueden ver, para hacer su crónica más clara, me tomé la molestia de aprender su calendario. Yo he calculado que la fecha de mi nacimiento debió de ser el 20º día de su mes llamado septiembre, en su año numerado como 1466. Esto fue durante el reinado de Moctezuma Ilhuicamina. En su idioma, el furioso señor que dispara sus flechas hacia el cielo. Él era nuestro Huey Tlatoani, o venerado orador. Nuestro título de lo que vendría a ser para ustedes, rey o emperador. Pero el nombre de Moctezuma, o de cualquier otro, no significaba entonces mucho para mí. En aquel momento, todavía caliente de la matriz, es indudable que estaba mucho más impresionado al ser inmediatamente sumergido en una tinaja de agua fría. Ninguna comadrona me había explicado la razón de esta práctica, pero supongo que se debía a la teoría de que si el recién nacido podía sobrevivir a ese espantoso choque, podría hacerlo también a todas las enfermedades que generalmente se padecen en la infancia. De todas maneras, me debí quejar a pulmón abierto, mientras la comadrona me fajaba, y mi madre
se desataba de las cuerdas nudosas que la habían sostenido hincada, cuando me expelía hacia el suelo, y mientras mi padre enrollaba con cuidado a un pequeño escudo de madera que él había tallado para mí, el trozo de cordón umbilical que me habían cortado. Más tarde, mi padre daría ese objeto al primer guerrero mexica que encontrara, y a éste se le confiaría la tarea de enterrarlo en algún lugar del próximo campo de batalla al que fuera destinado. Entonces mi tonali, el destino, fortuna, suerte o como ustedes quieran llamarlo, siempre debería estar incitándome a ser un guerrero, la ocupación más honorable para nuestra clase de gente. Y también para morir en el campo de batalla. Esta era la muerte más honrosa para nosotros. Dije debería, porque aunque mi tonali frecuentemente me ha impelido o mandado hacia varias direcciones, incluso dentro del combate, nunca me sentí atraído a pelear y morir con violencia antes de tiempo. También debo mencionar que de acuerdo con la costumbre, el cordón umbilical de mi hermana, 9 Caña, fue enterrado poco más o menos 2 años antes, bajo el hogar de la casa en donde nacimos. Su hilo había sido amarrado alrededor de un huso delgadito de barro, con lo que se esperaba que al crecer fuera una buena, hacendosa y aburrida esposa. No fue así. El tonali de 9 Caña fue tan indócil como el mío. Después de mi inmersión y de ser fajado, la comadrona me habló directamente con voz solemne, si es que yo la dejaba ser escuchada. Creo que no necesito decirles que no estoy repitiendo de memoria nada de lo que se dijo o se hizo cuando nací, pero conozco todos estos rituales. Lo que la comadrona me dijo aquella tarde, lo he escuchado decir muchas a los recién nacidos, como siempre fue dicho a todos nuestros infantes varones. Este ha sido uno de los muchos ritos por siempre recordado y nunca olvidado desde tiempos anteriores a los tiempos. Por medio de nuestros ancestros muertos, ha mucho tiempo, nos fueron transmitidos a los vivos su sabiduría desde el momento de nuestro nacimiento. La comadrona me dio por nombre Siete Flor. Este nombre del día de nacimiento sería el mío hasta haber pasado los peligros de la infancia. O sea, hasta que tuviera 7 años, en cuya edad se podía suponer que podría vivir lo suficiente para poder crecer, y entonces me sería dado un nombre de adulto más absoluto y más distintivo. Ella dijo: Siete Flor, mi muy amado y tierno niño que he recibido. He aquí la palabra que nos fue dada desde hace mucho tiempo por los dioses. Tú has nacido de esta madre y este padre solamente para ser guerrero y siervo de los dioses. Este lugar en el que acabas de nacer no es tu verdadero hogar. Y ella dijo: Siete Flor, tu deber más importante es dar a beber al sol la sangre de tus enemigos y alimentar la tierra con los cadáveres de tus oponentes. Si tu tonali es fuerte, estarás por muy poco tiempo con nosotros y en este lugar. Tu verdadero hogar estará en la tierra de nuestro dios Sol, Tonatiuh. Y ella dijo: Siete Flor, tu deber más importante es dar a beber al sol la sangre de tus enemigos y alimentar la tierra con los cadáveres de tus oponentes. Si tu tonali es fuerte, estarás por muy poco tiempo con nosotros y en este lugar. Tu verdadero hogar estará en la tierra de nuestro dios Sol, Tonatiuh. Y ella dijo: Siete Flor, si tú creces hasta morir como un Xochimilco, uno de los muy afortunados que alcanzan el mérito suficiente de tener una muerte florida en la guerra o en el sacrificio,
vivirás otra vez eternamente feliz en Totihuacán, en Tonatiucán, en Tonatiucán, el otro mundo del sol, y servirás a Tonatiuh por siempre y para siempre, y te regocijarás en su servicio. Puedo ver recular a su ilustrísima. Yo también lo habría hecho si entonces hubiera podido comprender esa triste bienvenida a este mundo. O las palabras que después pronunciaron nuestros capuli, vecinos y parientes, que apretujándose en la pequeña estancia habían venido a ver al recién nacido. Cada uno de ellos, inclinándose hacia mí, dijo el saludo tradicional: has venido a sufrir y a perseverar. Si todos los recién nacidos pudieran entender este saludo, se retorcerían dolientes, volviéndose hacia la matriz, consumiéndose en ella como una semilla. No hay duda de que venimos a este mundo a sufrir y a perseverar. ¿Qué ser humano no lo ha hecho? Sin embargo, las palabras de la comadrona acerca de ser guerrero y sobre el sacrificio no eran más que la repetición del canto del censontle. Yo he escuchado otras muchas arengas tan edificantes como esas, de mi padre, de mis maestros, de nuestros sacerdotes y de los suyos. Todas ellas ecos insensatos de lo que a su vez ellos escucharon de generaciones pasadas a través de los años. Por mi parte, he llegado a creer que los que murieron hace mucho tiempo no eran en vida más sabios que nosotros, y que con sus muertes no añadieron ningún lustre a su sabiduría. Las palabras pomposas de los muertos siempre las he considerado, como nosotros decimos, Xca Mapilxocotl, con mi dedito meñique, o como ustedes dicen, como un granito de sal. Crecemos y miramos hacia abajo, envejecemos y miramos hacia atrás. Ah, yo. Pero ¿qué era ser un niño? Ser un niño, tener todos los caminos y los días ensanchados a lo lejos, adelante, hacia arriba. Todavía ninguno de ellos desperdiciado, perdido o del que podernos arrepentir. Todo era nuevo y novedoso en el mundo, como una vez lo fue para nuestro señor Ometecutli y nuestra señora Omecíhuatl, la primera pareja, los primeros seres de toda la creación. Sin ningún esfuerzo, recuerdo los sonidos recogidos en mi memoria, que llegan otra vez nebulosamente a mis oídos envejecidos. Los sonidos que escuchaba al amanecer en nuestra isla de Xaltocan. Muchas veces me despertó el reclamo del pájaro tempranero, Papan, gritando sus 4 notas, papaquiqui, papaquiqui, invitando al mundo a levantarse, cantar, danzar, ser feliz. Otras veces me despertaba un sonido todavía más temprano. Era mi madre moliendo el maíz en el metlatl de piedra, torteando y dando forma a la masa del maíz, para luego convertirla en los grandes panes delgados y redondos, los deliciosos tlaxcali. Otras veces me despertaba un sonido todavía más temprano. Era mi madre moliendo el maíz en el metatl de piedra, torteando y dando forma a la masa del maíz, para luego convertirla en los grandes panes delgados y redondos, los deliciosos tlaxcali, que ustedes conocen por tortillas. Incluso hubo mañanas en que me desperté más temprano que todos, con excepción de los sacerdotes del dios Sol, Tonatiuh. Acostado en la oscuridad, los podía escuchar soplando las caracolas marinas, que emitían balidos roncos y ásperos en lo alto del templo de la molesta pirámide de nuestra isla. En el momento en que quemaban el incienso y cortaban ritualmente el pescuezo de una codorniz, porque esta ave está moteada como una noche estrellada.
y cantaban en un rítmico son a su Dios. Ve cómo la noche ha muerto. Ven ahora y muéstranos tu obra bondadosa, oh joya única, oh encumbrada águila. Ven ahora a alumbrar y a dar calor al único mundo. Sin ningún esfuerzo, sin ninguna dificultad, recuerdo los mediodías calientes, cuando Tonatiuh el sol blandía fieramente, con todo su primitivo vigor, sus flameantes lanzas mientras se levantaba y estampaba sobre el techo del universo. En aquella deslumbrante luz azul dorada del mediodía, las montañas que rodeaban el lago de Xaltocan parecían estar lo suficientemente cerca como para poderlas tocar. De hecho, este es mi más antiguo recuerdo. No tendría más de 2 años y todavía no había en mí ningún sentido de la distancia. El día y el mundo a mi alrededor eran jadeantes y solo quería tocar algo fresco. Todavía recuerdo mi infantil sorpresa cuando al estirar el brazo hacia afuera no pude sentir el azul del bosque de la montaña que se veía enfrente de mí tan cerca y claramente. Sin ningún esfuerzo, recuerdo también el terminar de los días, cuando Tonatiuh se cubría con su manto de brillantes plumas para adormecerse, dejándose caer sobre su blanda cama de pétalos coloreados y sumergirse en el sueño. Él se había ido de nuestro lado, hacia Mictlán, el lugar de la oscuridad, de los 4 mundos a donde iríamos a habitar después de nuestra muerte. Mictlán era el más profundo, era la morada de la muerte total e irredimible, el lugar en donde nada pasa, jamás ha pasado y jamás pasará. Tonatiuh era misericordioso, ya que por un tiempo, un pequeño espacio de tiempo en el que nos podíamos dar cuenta de cuán pródigo era con nosotros, prestaría su luz. Una pequeña luz solamente atenuada por su sueño, al lugar de la oscuridad de la muerte irremediable y sin esperanza. Mientras tanto, en nuestro único mundo, en Xaltocan, de todos modos el único mundo que yo conocía, neblinas pálidas y azulosas surgían del lago de tal manera que las negruzcas montañas que le circundaban parecían flotar sobre ellas, en medio de aguas rojas y purpúreos cielos. Entonces, exactamente por encima del horizonte, por donde Tonatiuh había desaparecido, flameando allí todavía un momento, Omexochitl, flor del atardecer, la estrella vespertina, aparecía. Esta estrella, flor del atardecer, venía siempre. Venía para asegurarnos que a pesar de la oscuridad de la noche, no debíamos temer que esa noche se oscureciera para siempre en las tinieblas totales y negras del lugar de la oscuridad. El único mundo vivió y volvería a vivir en un rato más. Sin ningún esfuerzo, recuerdo las noches, y una en particular. Metztli, la luna, había terminado su comida mensual de estrellas y estaba llena y satisfecha. Tan ahíta en su redondez y brillantez que la figura del conejo en la luna estaba grabada tan claramente como una escultura tallada del templo. Esa noche, supongo que tendría 3 o 4 años de edad, mi padre me cargó sobre sus hombros y sus manos sostuvieron fuertemente mis tobillos. Sus grandes zancadas me llevaron de una fresca claridad a una oscuridad todavía más fresca, la claridad veteada de luces y sombras que proyectaba la luna por debajo de las ramas extendidas de las emplumadas hojas de los más viejos de los viejos árboles, los ahuehuetque, cipreses. Para entonces, era lo suficientemente mayor como para haber oído hablar de las terribles acechanzas que nos aguardan en la oscuridad de la noche, ocultas a la visión de cualquier persona. Allí estaba Xoccasíhuatl, la Llorona, la primera de todas las madres que murió al dar a luz, por siempre vagando,
por siempre lamentando la muerte de su hijo y la pérdida de su propia vida. Allí estaban las calaveras descarnadas y separadas de sus cuerpos, que flotaban a través del aire, cazando a aquellos viajeros que habían sido atrapados por la oscuridad de la noche. Si algún mortal llegaba a vislumbrar algunas de estas cosas, sabía que era para él un presagio seguro de muerte o de infortunio. Había otros habitantes de las tinieblas, pero no eran tan pavorosos. Por ejemplo, estaba el dios Yoali Ejecatl, viento de la noche, que soplaba fuertemente a lo largo de los caminos nocturnos, intentando agarrar a cualquier hombre incauto que caminara en la oscuridad. Sin embargo, viento de la noche era tan caprichoso como cualquier otro viento. A veces agarraba a alguien y luego lo dejaba libre, y cuando esto pasaba, a la persona se le concedía incluso algún deseo que ansiara su corazón y una vida larga para gozarlo. Así es que, con la esperanza de tener al Dios siempre en ese indulgente estado de ánimo, hace mucho tiempo nuestra gente construyó bancos de piedra en varias de las encrucijadas de la isla, en donde viento de la noche pudiera descansar de sus ímpetus. Como ya dije, yo era lo suficientemente mayor como para saber acerca de los espíritus de las tinieblas y temerles. Pero aquella noche, sentado sobre los anchos hombros de mi padre, estando temporalmente más alto que cualquier hombre, siendo mi pelo cepillado por las frondas mohosas de los cipreses, y mi rostro acariciado por los rayos veteados de la luna, no sentía ningún miedo. Sin esfuerzo, recuerdo esa noche, porque por primera vez se me permitió presenciar la ceremonia de un sacrificio humano. Era un rito menor, un homenaje a una deidad muy pequeña, Atlahua, el dios de los cazadores de aves. En aquellos días, el lago de Xaltocan rebosaba de patos y gansos que en sus temporadas discurrían pausadamente allí para descansar, comer y alimentarnos a nosotros. Así es que en esa noche de luna llena, al principio de la temporada de caza de aves acuáticas, solamente un Xochimilco, un hombre solamente, sería ritualmente sacrificado para la grandeza de la gloria del dios Atlahua. El hombre no era esta vez un guerrero cautivado, yendo a su muerte florida con regocijo o con resignación, sino un voluntario avanzado tristemente hacia la muerte. Sin ningún esfuerzo, recuerdo las noches y una en particular, Metzli. La luna había terminado su comida mensual de estrellas y estaba llena y satisfecha, tan ahíta en su redondez y brillantez, que la figura del conejo en la luna estaba grabada tan claramente como una escultura tallada del templo. Esa noche, supongo que tendría 3 o 4 años de edad, mi padre me cargó sobre sus hombros y sus manos sostuvieron fuertemente mis tobillos. Sus grandes zancadas me llevaron de una fresca claridad a una oscuridad todavía más fresca, la claridad veteada de luces y sombras que proyectaba la luna por debajo de las ramas extendidas, de las emplumadas hojas de los más viejos de los viejos árboles, los ahuehuetque, cipreses. Para entonces, era lo suficientemente mayor como para haber oído hablar de las terribles acechanzas que nos guardan en la oscuridad de la noche, ocultas a la visión de cualquier persona. Allí estaba Xochacíhuatl, la Llorona, la primera de todas las madres que murió al dar a luz, por siempre vagando, por siempre lamentando la muerte de su hijo y la pérdida de su propia vida. Allí estaban las calaveras descarnadas y separadas de sus cuerpos,
que flotaban a través del aire, cazando a aquellos viajeros que habían sido atrapados por la oscuridad de la noche. Si algún mortal llegaba a vislumbrar algunas de estas cosas, sabía que era para él un presagio seguro de muerte o de infortunio. Había otros habitantes de las tinieblas, pero no eran tan pavorosos. Por ejemplo, estaba el dios Yoali Ejecatl, viento de la noche, que soplaba fuertemente a lo largo de los caminos nocturnos, intentando agarrar a cualquier hombre incauto que caminara en la oscuridad. Sin embargo, viento de la noche era tan caprichoso como cualquier otro viento. A veces agarraba a alguien y luego lo dejaba libre, y cuando esto pasaba, a la persona se le concedía incluso algún deseo que ansiara su corazón y una vida larga para gozarlo. Así es que, con la esperanza de tener al Dios siempre en ese indulgente estado de ánimo, hace mucho tiempo nuestra gente construyó bancos de piedra en varias de las encrucijadas de la isla, en donde viento de la noche pudiera descansar de sus ímpetus. Como ya dije, yo era lo suficientemente mayor como para saber acerca de los espíritus de las tinieblas y temerles. Pero aquella noche, sentado sobre los anchos hombros de mi padre, estando temporalmente más alto que cualquier hombre, siendo mi pelo cepillado por las frondas mohosas de los cipreses y mi rostro acariciado por los rayos veteados de la luna, no sentía ningún miedo. Sin esfuerzo recuerdo esa noche, porque por primera vez se me permitió presenciar la ceremonia de un sacrificio humano. Era un rito menor, un homenaje a una deidad muy pequeña, Atlaua, el dios de los cazadores de aves. En aquellos días, el lago de Xaltocan rebosaba de patos y gansos, que en sus temporadas discurrían pausadamente allí para descansar, comer y alimentarnos a nosotros. Así es que en esa noche de luna llena, al principio de la temporada de caza de aves acuáticas, solamente un Xochimilco, un hombre solamente, sería ritualmente sacrificado para la grandeza de la gloria del dios Atlaua. El hombre no era esta vez un guerrero cautivo yendo a su muerte florida con regocijo o con resignación, sino un voluntario avanzando tristemente hacia la muerte. Yo ya casi estoy muerto, había dicho a los sacerdotes. Me ahogo como un pez fuera del agua. Mi pecho hace un gran esfuerzo para poder tomar más y más aire, pero el aire ya no me nutre. Mis miembros se están debilitando. Mi vista está nublada. Mi cabeza me da vueltas. Estoy extenuado y me caigo. Prefiero morir de una vez en lugar de aletear como un pez fuera del agua, hasta que al final me ahogue. Ese hombre era un esclavo de la nación de los Chinanteca, situada lejos, hacia el sur. Este pueblo estaba, y todavía está, aquejado de una curiosa enfermedad que parece correr indudablemente por el linaje de ciertas familias. Ellos y nosotros le llamamos la enfermedad pintada, y ustedes los españoles ahora llaman a los Chinanteca el pueblo pinto, porque la piel de la que le aflige está manchada de un azul lívido. De alguna manera, el cuerpo se ve imposibilitado de hacer uso del aire que respira. Así es que se muere por sofocación de la misma forma en que un pez muere al ser sacado del elemento que lo sustenta. Mi padre y yo llegamos a la orilla del lago, en donde, un poco más allá, había 2 postes gruesos hincados en la arena. La noche que nos rodeaba estaba iluminada como el fuego de las urnas, pero nebulosamente por el humo de los incensarios en donde se quemaba el copal. A través del humo se podía ver bailar a los sacerdotes de Atlaua, hombres viejos, totalmente negros, sus vestiduras negras, sus caras negras,
y sus largos cabellos enmarañados y endurecidos por el oxitl, la resina negra del pino con que nuestros cazadores de aves se embarraban sus piernas y la parte posterior de su cuerpo para protegerse del frío, cuando vadeaban en las aguas del lago. Dos de los sacerdotes tocaban la música ritual con flautas fabricadas con huesos de pantorrillas humanas, mientras otro golpeaba un tambor. Este era un tipo especial de tambor, que convenía para la ocasión. Una calabaza gigante y vacía por dentro, parcialmente llena de agua, de manera que flotaba medio sumergida en la superficie del lago. Golpeada con huesos del muslo, el tambor de agua producía un rataplán de extrañas resonancias, que hacían eco contra las montañas, ahora invisibles, al otro lado del lago. El Xochimilco fue llevado hacia el círculo de luz, en donde se desprendía el humo. Estaba desnudo. No traía ni siquiera el maxtlatl básico que normalmente cubre las caderas y las partes privadas. Aún a la luz parpadeante del fuego, podía ver que su cuerpo no tenía el color de la piel manchado de azul, sino un azul de muerto, con un toque aquí y allá de color carne. Fue tendido entre los dos postes y amarrado de un tobillo y una muñeca a cada uno de ellos. Un sacerdote ondulaba una flecha en la mano, como lo haría el que dirige un coro de cantantes, mientras entonaba una invocación. El fluido de la vida de este hombre te lo damos a ti, Atlahua, mezclado con el agua de vida de nuestro amado lago de Xaltocan. Te lo damos a ti, Atlahua, para que tú a cambio te dignes enviarnos tus parvadas de preciosas aves hacia las redes de nuestros cazadores. Y así seguía. Esto continuó lo suficiente como para aburrirme, si es que no aburro también a Atlahua. Entonces, sin ningún ritual florido, sin ningún aviso, el sacerdote bajó la flecha de repente y la clavó con todas sus fuerzas, tirando después hacia arriba, retorciéndola dentro de los órganos genitales del hombre azul. La víctima, por mucho que hubiera deseado aliviarse de esta vida, dio un grito, aulló y ululó un grito tan agudo y penetrante que destacó sobre el sonido de las flautas, del tambor y del canto. Gritó, sí, pero no por mucho tiempo.